Saludos amigos, ¿cómo estamos? Yo espero que todos ustedes estén bien. Yo, dentro de lo que cabe, como siempre decía, no también, puesto que cuando a uno le toca de cerca esta situación de esta pandemia y personas importantes en la vida de uno pierden la batalla, como le sucedió a mi hermano y compadre, el doctor Florentino Encarnación, padrino de 3 de mis hijos, que perdió la batalla ante el COVID, uno se siente mal. Y mal en el sentido de que uno puede decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no se está haciendo bien? ¿Y qué no quieren que se haga bien? Ayer me comunicaba con amigos en Cuba y me dicen que allí la situación está también de mucho temor, aunque hay un control porque allí hay lo que se llama una educación ciudadana y un control de la ciudadanía. Aunque es una isla que depende mucho del turismo, hay mucho control. Aquí en República Dominicana se ha querido establecer controles, pero tenemos una población que no acata las órdenes. Fíjense lo que sucedió en Santo Domingo, en Boca Chica, en el que hubo que cerrar un establecimiento comercial de un regidor. No sé hasta dónde la ciudadanía entenderá que su vida es mucho más importante que cualquier cosa material. Y no sé hasta dónde las autoridades tendrán a bien hacer las cosas para que podamos controlar esta pandemia. Ya estamos, según los organismos que se encargan de el control de enfermedades en Estados Unidos, en la categoría 4. Eso quiere decir que nosotros estamos en un pico muy alto de contagio. En otros lugares, como Australia, prácticamente han ido de la mano de la normalidad. Pero fíjense que juega un factor importante, la educación de un pueblo. Y yo siempre he planteado, es lo que se quiere en este país. Quizás muchos sectores de poder lo que quieren es que esto sea un caos, porque es mejor pescar en río revuelto. Muchos se han beneficiado de esta pandemia y otros han perdido la batalla, porque en realidad, es a muy poco que le interesa esta salud de un pueblo. Ayer conversaba con el director de los supervisores de salud pública, el doctor Héctor Villalona, y él me planteaba que habrá la necesidad de salir sectores por sectores a cerrar negocios. Pero ¿qué pasa? Hemos encontrado que en muchos puntos del país, cuando las autoridades van a acatar una orden mediante una ley que se ha puesto en evidencia, parece que la 3701, que versa sobre el cierre de establecimientos y multas, se le agreden a los funcionarios que van a acatar, a ejecutar lo que dicta la ley. Y eso es muy peligroso, porque eso llama al caos y eso llama a una rebeldía social. Una rebeldía social que nosotros no estamos de acuerdo en que personas como el ex ministro de Salud Pública,
esté propagando el que se pueda salir de control esta situación y que hayan conatos de violencia y hayan desórdenes sociales. No, usted está llamado, señor Sánchez Cárdenas, doctor Sánchez Cárdenas, a no apostar al caos. No, todo lo contrario. Porque usted también tiene que perder. Todos tenemos que perder. Muchas gracias por estar en Conversando con Ricardo López, aquí en la plataforma de multimedios Amanecer Cananga TV. No olvide suscribirse a su canal, y compartir todas las informaciones que nosotros hemos preparado para usted. Así es que vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un corte y retomamos enseguida. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. Hay ciertas situaciones a lo interno del Partido Revolucionario Moderno que sigue gravitando en las bases de este partido. Ahora le corresponde a Barahona. Fíjense cómo los dirigentes de la base y algunos dirigentes que han logrado conseguir un puesto en la administración pública están llamando la atención y están hablando de protestas. ¿Por qué? Porque no se le ha tomado en cuenta. Es recomendable decirle a los compañeros lo siguiente, que deben tener un poco de paciencia. Y sé que eso de pedirle paciencia ya a 5 meses y tanto a muchos compañeros es algo repetitivo. Pero estamos claros el que no todos, como lo dijo el presidente Luis Abinader, podrán accesar a un puesto en la administración pública. Ahora bien, lo que sí nosotros estamos de acuerdo es que hayan facilidades a la población dominicana para enfrentar los graves males que ha dejado esta crisis que durante 16, 20 años produjo el PLD en el poder y que llevó a mucha de la población dominicana a tener escasez y vivir de una forma estrecha en su diario vivir. Porque única y exclusivamente se concentraron en amasar fortunas, en tomar préstamos, en no hacer que el aparato productivo nacional se fuera desarrollando. Y entonces hoy en día Luis Abinader y el gobierno hereda una situación, pero más allá de heredar una situación económica difícil en medio de una pandemia como esta del COVID, hay que hacerle frente a los males que acogota la ciudadanía. Y el presidente debe estar en la ruta de ir resolviendo esos problemas, sin hacer causa común con sectores que no le favorecen. Y esos sectores nosotros hemos identificado acá. Es muy importante crear empleos. Es muy importante que todo el recurso que llegue a la administración pública se destine a el aparato productivo y a la creación de empleo. Si se van a construir viviendas, que esas viviendas sea para que muchos empleados y muchos obreros del área de la construcción que están desempleados, pues ocupen un espacio. Pero esos compañeros de la base que están capacitados para desempeñar un puesto, bueno, pues que les sea colocado en ese lugar. Vemos cómo el Ministerio de Obras Públicas se ha embarcado en una serie de proyectos para ir e incentivar
lo que es la mejora de los caminos vecinales, de las vías, bueno, pues ahí se pueden emplear también muchos compañeros de la base. Y lo que estamos observando es que hay muchos haitianos que están trabajando en esas áreas. No es que nosotros querramos que no le den empleo a los nacionales haitianos, sino que se cumpla con la ley, el 80-20. Pero también sobre la base de pagarle salarios no deprimidos a muchos dominicanos, porque en eso se trata de pagar suelditos de miseria, que los únicos que pueden ocupar esos puestos son los nacionales haitianos. Y entonces nosotros queremos también que se quede claro en que tarde que temprano nosotros vamos a ser observados sobre la práctica que muchos empresarios dominicanos tienen utilizando Haití para venta de productos directos a República Dominicana sin cobrar aranceles. Por la ley que tienen, de los acuerdos que tiene Estados Unidos con Haití, por la ley HOM y HELM, que hasta cierto punto eso tendrá que ser ventilado. Porque dejar de pagar impuestos al gobierno dominicano no está bien por muchos empresarios, sobre todo los empresarios de las zonas francas. Quiere decir que si el gobierno se embarca en hacer las cosas con el criterio de recuperar la economía, tiene muchas aristas para hacerlo. Y no seguir en una situación en la cual única y exclusivamente aquí lo que se hace es prácticamente invertir, pero sin un retorno, que fue lo que se hizo durante esos 20 años del PLD. Los retornos eran escasos. Bueno, por otro lado, estamos hablando de la situación de la justicia dominicana. Miren, cuando se lanza una campaña, la campaña del PRM y de Luis Abinader, en el que procuraba una justicia independiente, Luis Abinader al llamar de que iban a ocupar la Procuraduría General de la República dos mujeres independientes, yo diría que en un 50% se cumplió eso, porque ese 50% lo ocupa la magistrada Miriam Germán Brito. Pero Jenny Berenice sabemos que tiene ciertas inclinaciones hacia el expresidente Leonel Fernández. Bueno, fíjense que Miriam Germán, en el caso Odebrecht, ella planteó que por su cercanía con uno de los implicados, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, ella tomaría carta aparte en torno a ese caso que se le conocía o se le conoce a Díaz Rúa. Bueno, así es que debe opinar un magistrado cuando hay intereses encontrados. Pero nosotros nos vemos bien el tanto anuncio, el tanto estar en los medios de comunicación de el director del PEPCA, Wilson Camacho. Ese magistrado continuamente está dando declaraciones a los medios de comunicación. Y yo entiendo que lo que se debe hacer es investigación. Se habla en los tribunales, se habla ya cuando se toma la decisión, pero la situación de amenazas, de decir yo voy a ser preso, no, ejecute y ya, magistrado. Ejecute. Porque cuando un juez o un servidor público o un procurador está continuamente dándole informaciones a la prensa, eso
no cae bien dentro del ámbito de la investigación. ¿Por qué? Porque eso es como decirle a alguien, cuídate que yo ando detrás de ti. Y yo creo que ese no es el papel del Ministerio Público. El papel del Ministerio Público no es estar dando información. El papel del Ministerio Público es investigar y someter. Investigar y someter. Ahora que observamos que en la Cámara de Cuentas el presidente Hugo Álvarez dice que solo de 20 expedientes que se hicieron en investigaciones y auditoría, 20 o 30 o de 200, solo 10 o 20 se fueron cuestionados. Bueno, pero es que no debieron ser cuestionados ninguno. El detalle es que ninguno debieron ser cuestionados, porque se supone que es un organismo que está capacitado para hacer esos experticios y esas auditorías a todas las instituciones del Estado, según lo que dice la ley. Entonces no es que lo hizo mal o que están cuestionados. ¿Cuestionados por qué? No debe haber ni siquiera una duda sobre la base de las investigaciones que se hagan. Por eso recordamos lo que decía la magistrada Miriam Germán cuando estaba allí en Alain en la Procuraduría, que ella planteaba que la mayoría de los expedientes en los encartados en los actos de corrupción, Odebrecht y demás, se caían porque no estaban bien sustentados los expedientes. Y entonces mucho se dijo que probablemente todo obedecía a un plan orquestado para denunciar, acusar, pero cuando se fuera el juicio de fondo se caía el caso. ¿Por qué? Porque no se instrumentó bien. Bueno, por ejemplo, el caso de Félix Bautista. No podemos decir que se instrumentó bien, porque situaciones que se preparan se caen. Ahora está en cuestionamiento el caso de una embarcación, la Balbi, que dicen que es de un sobrino, está relacionado con Díaz Rúa. Bueno, pero el propietario de todo esto dicen que no están, que no hay nada. Una de los testigos de Odebrecht dicen que en el caso de Pitaluga, me parece que fue, o el mismo Díaz Rúa, no se encontraron indicios de culpabilidad. Y así van a ir sucediendo en los demás casos. No hay indicio de culpabilidad. Eso significa que no se prepararon los expedientes como debieron prepararse o como se deben preparar. Quiere decir que en materia judicial, tal como decíamos en programas anteriores, nosotros vamos a tomar mucho tiempo en esto. Y cuidado si en realidad se quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Porque los niveles de complicidad y de connivencia que hay en materia de corrupción es harto sabido por la población dominicana. Y nosotros queremos saber si en realidad hay una intención de que se devuelva lo robado y se castigue a los corruptos. El pueblo está en eso. Y lo que nosotros decíamos, conteste con lo que declaraban mucho, era que si no se castiga a los corruptos y se le devuelve al pueblo lo robado, entonces sí podría haber protestas sociales. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. En la parte anterior nosotros hablábamos de esa situación de la justicia. República Dominicana se ha embarcado en una serie de acontecimientos políticos que hay que llamar poderosamente la atención a la población dominicana. Fíjense algo, aquí en el país se ha dicho siempre que todo en materia de ley está dado. Ahora, cumplirla
es el problema. ¿Por qué decimos que cumplirla es el problema? Caramba, ¿por qué que los actores políticos continuamente quieren violentar y violar las leyes que ellos mismos crean cuando no les favorece? Cuando no les favorece. Por ejemplo, la ley de partidos políticos y la ley electoral, bien que sea mal, bien que no sea bien, pero tiene sus mandatos. Leonel Fernández se jacta de tener una constitución promulgada en un gobierno de él, la del 2010. Pero a cada momento quieren violar la constitución siempre y cuando no le cae bien a ellos, cuando les afecta. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, según lo que dictaminó la Junta Central Electoral en el escrutinio, la fuerza del pueblo, la lavadora, el río Jordán, que creó Leonel Fernández para desangrar, según lo dicho por él, al PLD, como no alcanzó el 5% que exige la ley, sino que se quedó en un 4.5%, ahora tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido Reformista y el PRD están ante la Junta pidiendo revisión de escrutinio, revisión de todo, y se ha llegado hasta hacer un cambio en lo que dice la ley para que en lugar del 80% se destine el 70% a los partidos mayoritarios, que en este caso, declarado por la Junta Central Electoral, son el PRM y el PLD. Entonces ellos quieren que un 10% de esos recursos se distribuya a los demás partidos que no llegaron al 5% y que en base a la cantidad de votos que obtuvieron, pues en esa misma forma se le distribuya el otro 30% a entender de ellos. La población debe darse cuenta, claro, qué es lo que persiguen estos actores políticos, llamados trabajadores por la democracia. Porque siempre que esto ocurre, ellos dicen se le está haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana. Pero cuando le afecta a sus intereses, ellos únicamente y exclusivamente dicen eso. Cuando están en el poder, ellos quisieran nomás ser ellos los únicos o tener dos partidos. Bueno, ahora están argumentando que hay que combatir el bipartidismo. Óiganme, cuando yo escucho actores del ala del PRD y del PLD hablar de flaco servicio a la democracia, que se le está haciendo un daño y atacar el bipartidismo, yo nomás digo, pero señores, esta gente son sinvergüenza, cara dura, o ellos creen que hay estúpidos de más en este país. Señores, ustedes están mostrando el refajo en el que única y exclusivamente a usted le interesan los recursos de este país. Yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia en esa ley no se deroga el entregarle recursos a los partidos políticos. Y que sea como en otros países. Usted busque sus recursos, usted, y el Estado no tiene que entregarle recursos. Que eso fue una decisión que quizás con buena fe para el tollo electoral que se dio en el 1994 con el fraude demostrado y cambiando las reglas de juego, el extinto líder José Francisco Peña Gómez quiso que en materia de los recursos que se le otorgan a los partidos sea por parte del Estado, para que así
todos los partidos políticos no reciban fondos de lugares como el narcotráfico, como la corrupción, para blindar los partidos políticos. Pero eso nunca sucedió. De ahí en adelante fue que comenzaron a recibir recursos de narcotraficantes, recursos de empresarios que, invirtiendo dinero en campaña, porque invertían, es como decir, ponían huevos en cada canasta, para sacar después su beneficio, multiplicarlo. Bueno, un empresario invertía 100 millones de pesos en una campaña, bueno, y se le garantizaban que iba a sacar 500 o 1.000 millones de pesos en contratas. Y entonces, la pregunta que nosotros, ¿para qué ha servido eso? Se deben tener topes. Hay topes, pero, señores, para llegar a una posición, para usted aspirar a ser diputado, senador, síndico, regidor, vicepresidente, presidente de la República, si usted no es multimillonario, usted no va a llegar. Si usted no le vende su alma al diablo y hace negocio con quien sea, usted no va a alcanzar esa posición por dos razones fundamentales. Número uno, el mismo sistema te engrampa, te entrampa, pero también la sociedad del pueblo no vota por aquellos que tienen propuestas claras. No, aquí en este país se vota por el que anda, el que se anuncia más, el que anda en jipetas de lujo o el que da prebenda. Porque todavía la educación de este pueblo en materia democrática y en materia electoral es paupérrima. Aquí se vota por el dame lo mío. Y los partidos políticos y los políticos que están en muchos partidos saben eso. Y ellos mismos son de cara dura que dicen, bueno, yo compré mis votos. Ya yo compré las elecciones, yo compré este cargo. Yo invertí 20 millones de pesos. Yo invertí 30 millones de pesos. Ahora yo tengo que sacar lo mío. Mi inversión yo tengo que sacarla. Sabiendo el pueblo y sabiendo el común que no es verdad que un diputado en 4 años legalmente se va a ganar 10 millones de pesos. Pero invierten 20 y 30. Ah, bueno, pero hay que levantar la mano para aprobar leyes que no le favorecen a la mayoría, que le favorecen a un grupito. Pero ya ese voto está comprometido. O se acabó en este momento el hombre del maletín. No se va a acabar. No se va a acabar. Entonces aquí tenemos que estar claros en qué es lo que queremos. Si queremos una verdadera democracia o queremos la caricatura de democracia que últimamente nosotros nos hemos gastado en este país. Por eso hay que llamar, y sigo insistiendo, que el partido oficial que hoy en día es el PRM haga política. Haga política. ¿Por qué? Porque tanto la gente del PLD, que es lo mismo de la Fuerza del Pueblo, están capacitados para hacer maniobras, para hacer quedar mal a cualquier gobierno. Porque ellos entienden que ellos heredaron este país. Y se hicieron de miles y miles de millones de pesos para eso, para poder manipular. Crearon un sistema informativo en el que compraron prensa, empresarios, dándoles canonjía y dándoles cosas para ellos poder hacer todo lo que hacen. Lo que le hicieron a Hipólito Mejía. Pero ya Hipólito Mejía parece ser uno del sistema, que ahí vi que colocó un tuit en el que él desautoriza nacional e internacionalmente a que alguien use su nombre
con la intención de ocupar cualquier cargo público, incluyendo la presidencia de la República. Yo creo que el expresidente Hipólito Mejía debe quedarse como una persona de consulta, y dedicarse a su agropecuaria, de vez en cuando asesorar a su hija, Carolina. Pero, presidente Hipólito, parece que hay que recordarle continuamente que usted, antes de ser PRMista y PRDista primero, usted fue reformista, porque usted mismo lo dijo. Y Balaguer dijo en muchas ocasiones que no iba, y después se lanzaba. Entonces, eso está de más. Todo el que está en el medio y haciendo y viendo allí es porque algo quiere. Entonces yo, desde el PRM, le pido que contribuya al buen desenvolvimiento de este gobierno y que le diga a muchos de sus seguidores que trabajen por el bienestar de este país sin hacerle quedar mal a una gestión de gobierno que quiere hacerlo bien, pero que a lo interno en muchos lugares ha encontrado mucha resistencia a hacer las cosas bien. Y muchos de sus seguidores son los que quieren tener a muchos PLDistas dirigiendo en instituciones públicas. Y muchos allegados son los que quieren que retornen o que retomen su puesto aquellos desvinculados del PLD. Porque las cosas hay que decirlas con punto y coma. Entonces, en este país, si nosotros queremos vivir en democracia, si nosotros queremos hacer una actividad política decente, debemos ir cambiando ya en pleno siglo XXI. Esa forma de las zancadillas, de tratar de maltratar a otro, ya debe dejarse. Vamos a hacer política para el beneficio de la gran mayoría. Y a Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos, decirle que ya debe comenzar a destapar todo lo que es su verdadero plan de gobierno. Que su verdadero plan de gobierno estamos claros en que va a ser el bienestar de la mayoría de los dominicanos. Y que el compromiso con ciertos sectores todavía no está claro, pero que debe ser aclarado, porque muchos estamos apostando a que usted va a hacer un buen gobierno, y ese gobierno tiene que ser sobre la base de las buenas ejecutorias. Eso es lo que queremos. Así que muchas gracias por estar aquí en Conversando con Ricardo López, reiterando mi condolencia a la familia de mis compadres y a todos los que han perdido la batalla ante el COVID. Y a usted, mantenga la distancia, cuídese, use su mascarilla y obedezca las directrices que desde el Ministerio de Salud Pública y desde lo que es todo un equipo de salud se está haciendo para que todos salgamos bien. Muchas gracias.